Bueno, vamos a esperar a ver que se sume más gente y arrancamos. Estoy solito. Estoy solito. Estoy solito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un ratito a que lleguen más de sus compañeras y arrancamos. Esperamos unos minutos y ya arrancamos con Heráclito y Parménides. Los primeros filósofos que vamos a ver. Tienen esos nombres raros porque los señores eran de Grecia, filósofos griegos. Ay, no. Buenas. Buenas. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Calculemos, no sé, hasta las -5 o hasta las en punto y ahí arrancamos. ¿Cuántos somos ya? Ya somos 6. Buenas. No sé quién se haya sumado, pero buenas. Perdón. Aquí me ven. Hola. Hola, buenas. Bueno. Te voy a mutear. Te voy a mutear por el tema de los ruidos de fondo. Ah, no, ya estás muteada. Listo. Bien, vamos a esperar un ratito. Ya somos 8, 9. Esperamos un ratito a que se sumen más y arrancamos. Vamos a empezar Heráclito y Parménides, los primeros dos filósofos ya en sentido estricto que vamos a ver. Buenas. Hola. Por favor, chicas, recuerden mutear sus micrófonos. Si quieren, dejen la cámara encendida, pero por favor muteen sus micrófonos por el tema de los ruidos de ambiente. Muchas gracias. Ya somos 9. Esperamos un ratito más a ver si llega alguien más y arrancamos. Estamos esperando a ver si llega alguien más y si no ya damos inicio. La ventaja de Jitsi es que no tenemos que iniciar tan puntuales porque como no hay límite de tiempo. Buenísimo. Hola Selena, bienvenida. Aviso que a algunas puedo verles el nombre y a otras no. A otras me aparece seguidor de Jitsi nomás. No pasa nada, no es obligatorio poner el nombre, pero les comento nomás.
Ya somos 10. Vamos a ver si suma alguien más y arrancamos. $11. Se van sumando de a poquito. Vamos llegando a cuentagotas, así de a uno. Yo me acuerdo de una clase que tuve una vez cuando hice el profesorado, que literalmente toda la clase llegaba un alumno cada 2 minutos. Literalmente, el profesor arrancaba, entra un compañero, bueno, buenos días, sigue explicando, otro, y así hasta el final de la clase. Literalmente hubo uno que llegó cuando ya está por tocar el timbre. ¿Qué dieron, profe? Bueno, después lo retomamos la clase que viene. No sé qué habrá pasado ese día, pero fue re gracioso. Bueno, vamos arrancando. Total, la primera parte es más histórica, así que si se la pierde, si alguien llega un poquito más tarde y se la pierde, no pasa nada. Bien, Heráclito y Parménides. Como ustedes ya les dije, como les dije en el mail, capaz si lo leyeron, ya con la clase anterior ya terminamos la unidad 1, ¿bien? Que era la unidad como de principios de la filosofía, ¿sí? Una unidad como más abstracta. A partir de ahora, en la unidad 2 y 3, vamos a empezar a ver ya personas, o sea, el pensamiento de Juancito, el pensamiento de Fufito. En este caso, la clase de hoy, el pensamiento de estos dos señores, Heráclito y Parménides. Bueno, como el nombre ya los delata, los dos señores eran griegos de la edad antigua, estamos hablando del siglo más o menos V o VI antes de Cristo, ¿bien? O sea, hace ya bastante tiempo. Y ellos, a ver, aunque no se conocieron personalmente, sí tuvieron un debate por vía de sus escritos, tuvieron un debate sobre cómo funciona el mundo, básicamente. Y es un debate que a día de hoy sigue vigente. O sea, los filósofos todavía no lo han solucionado. Buenas, ¿cómo estamos? Aviso que voy a mutear a todas por el tema de los ruidos de fondo. Ustedes después, si quieren hablar, tienen que desmutearse. Bien, tienen que tocar este botoncito que estoy marcando ahora. A ver, no se ve, perdón. Compartir. Esto hay que compartir. Tienen que tocar este botoncito del micrófono para poder hablar, ¿sí? Ahora están muteadas. Si ustedes hablan ahora, yo no las voy a escuchar. Si quieren hablar, tienen que tocar el microfonito. ¿Cómo se hace? No, perdón, así no. Así, ahí está. Perdón, no soy muy todavía. Vea, ahí alguien se desmuteó. O entró nuevo. Bien. Estos dos señores eran dos griegos antiguos que tuvieron un debate sobre la naturaleza y sobre el mundo. Y básicamente ese debate termina afectando también al ser humano. Ya vamos a ver cómo afecta todo este debate al ser humano. Vamos allá. Arranquemos con Heráclito. Heráclito sostenía que todo cambiaba. Y él se basaba en el siguiente argumento. Este es el barco de Teseo. Teseo era un héroe griego conocido porque mató al Minotauro. Entonces, bueno, también era un rey y obviamente como buen rey tenía su propio barco. Bueno, pasan los años, Teseo se murió y el barco quedó como una reliquia, así un recuerdo del gran héroe griego Teseo. Bueno, pasan los años y el barco se seguía usando. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que el barquito se iba poniendo viejo a medida que pasaba el tiempo. Entonces como que para poder seguirlo usando, le empezaron a cambiar las piezas. Entonces, por ejemplo, le cambiaron las velas, pusieron otras velas, le cambiaron el mástil, pasa el tiempo, le cambiaron los remos porque ya estaban viejos, un poco más, le cambiaron esa barra negra que ven que es la cubierta donde están sentados los señores que reman, después le cambian este adorno que tiene acá arriba, le cambian el ariete, que es una cosa que usan para embestir, para chocar con otros barcos y romperlos, es un barco de guerra por supuesto. Le cambian la parte de la baranda para que no te caigas, le cambian eso porque ya estaba viejo. Y final, pero no menos importante, le cambian la cubierta, la parte que está abajo en el agua y flota. Pregunta, ¿este barco es el mismo barco
que el de Teseo. Porque yo veo esto, o sea, acá yo se los pinto en negro, pero en la realidad las piezas son iguales. Son del mismo color, son marrones todas. Entonces ustedes ven esto, pero en realidad está pasando esto. Este barco de color blanco y ese otro de color negro, ¿son el mismo barco? Sí, Sí, son el mismo. son el mismo. Nada más que van cambiando las piezas, algunas cosas. Pero ¿y si le cambié todas las piezas? ¿Sigue siendo el mismo barco? Cambia su estructura. Cambia la estructura. Claro, no van a ser las mismas piezas que eran antes porque las cambiaron. Tal cual. Para mí cambia de barco. Para vos cambia de para barco. mí es el mismo. Sigue siendo la misma. La esencia del barco sigue siendo la misma. Y yo les hago una pregunta. La cosa sigue. Después resulta que, ustedes saben que las piezas la cambiaron para poder seguir navegando, ¿viste? Porque como estaba viejito no podía navegar, ya era muy peligroso navegar en eso. Pero resulta que viene un coleccionista y se compra todas las piezas viejas y arma el barco viejo. No lo puede usar para navegar porque está viejo, pero lo tiene de colección. ¿Cuál es el barco verdadero? ¿El que tiene el coleccionista o el que mantiene los reyes que siguen navegando? ¿Cuál es el barco de Teseo? ¡Auch! El de los reyes. Los dos. Se duplicó el barco. No, el coleccionista para mí. El coleccionista. Bueno, Heráclito usaba esta anécdota, esta fábula popular de su época, para explicarnos que por más que nosotros veamos el mismo barco, en el fondo hay cosas que están cambiando. O sea, en el fondo le cambiaron la vela, le cambiaron los remos, alguna cosa le han cambiado. ¿Se entiende? Y puede llegar al extremo de que cambiaron prácticamente todo. O sea, puede llegar a ocurrir eso. Él usa esta metáfora del barco para explicar esto. Bien, por eso él tenía esta famosa frase, no te bañarás 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque en el segundo momento el río es otro y vos también sos otro. O sea, piénsenlo, ¿ustedes son la misma persona que eran hace 10 años? Buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. O sea, pensémoslo ya ahora bajándolo al ser humano, a la persona concreta, porque la verdad el barquito, si es el mismo, si no es el mismo, a mí mientras me lleve, no me interesa demasiado, la verdad, a mí. Al coleccionista capaz que sí le interesa, pero a mí yo quiero que me lleve. Pero piensen en una persona. Bien, señor. ¿Sí? Considero que sí, que somos la misma persona desde hace mucho tiempo, pero o sea que vamos cambiando por ciertas experiencias que vivimos. Claro, vas cambiando por ciertas experiencias que vivís. Pero en realidad no va a pensar de la misma forma que pensabas cuando tenías 10 años, porque también el pensamiento se fue desarrollando, y no solamente el pensamiento, sino el cuerpo, porque no vas a tener el mismo cuerpo cuando tenías 10 años. Y sí. O sea, pero la esencia es la misma para mí. La esencia es la misma, pero cambia, por ejemplo, el pensamiento y el cuerpo. Puede ser. Bueno, Heráclito va por ese lado. Te dice, a ver, el cuerpo cambia. Las ideas de la persona cambian. ¿Qué es esa esencia que permanece siempre igual? ¿Bien? Ustedes se están adelantando. Ahí va a venir Aristóteles y después un aristotélico que se llama Santo Tomás de Aquino. Van a venir muchos años después y van a decir el alma. El alma permanece igual. Bien, pero ustedes ya se están adelantando, se la están viendo venir. Heráclito, piénsenlo como que el Señor para él es todo... a ver, él no lo dice, ¿bien? Pero piénsenlo que para él es todo materia. O sea que incluso la mente humana también es algo también que va cambiando y que no es la misma. No hay una esencia para Heráclito. ¿Bien? Pero bueno, eso no importa. Lo que importa acá es la pregunta. ¿Son los mismos que hace 10 años? Y no, yo tampoco. Yo hace 10 años jugaba con... No, hace 10 años no, hace un poco más. Hace 17 años yo jugaba con muñequitos. Hoy en día no. O sea, tengo algunos de colección, pero no los uso para jugar. Y hace 10 años, no sé, qué sé yo, no sé, jugaba con mi amigo en el ciber. Hoy, cuando me junto con mi amigo, nos comemos un asado, pero no vamos al ciber. ¿Se entienden? Es más, piénsenlo así también. Imaginen este señor, ven bueno, la línea de la vida, 20, 27 y 35.
Imagínense que este señor a los 35 años siguiera haciendo lo mismo que a los 20. O sea, si viviera con los padres, se junta con los amigos al ciber, juega a la Play todo el día. Imagínenselo a los 35 haciendo eso. Ahora, imagínense a la señora esposa de ese señor de 35 años. Alto garrón, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Alto garrón. O sea, a ver, este cambio también, bienvenido sea, muchos cambios son para bien. No es, a ver, no hay que verlo con una cuestión melancólica de decir, bueno, todo desaparece, nada queda. No, también es evolución, o sea, es convertirte en algo mejor a veces. Bien, así que bueno. Es un tema lo del cambio de Heráclito. Algunas cosas cambian, otras capaz que no. Vamos a ver qué dice el otro señor, Parménides. Parménides va a sostener la tesis totalmente contraria. Bueno, Heráclito, obviamente, como se dan cuenta, es un extremo. Para él todo cambia, incluso la esencia de la persona es algo que va cambiando también. Heráclito es un extremo. Parménides es el otro extremo. Para Parménides no cambia nada, pero nada. Pero Parménides, vos mirás la realidad y las cosas cambian. O sea, una semilla, después tengo un árbol, después tengo una mesa. Cambió. No es lo mismo una semilla que un árbol que una mesa. Viene Parménides y te dice, ¿seguro que no es lo mismo? ¿Cómo? A ver. Cambio en sentido estricto sería pasar de la nada a hacer algo y de ahí volver, o sea, de algo a hacer nada. Eso sería cambio en sentido estricto. Bien. Convertirte de una cosa en otra, él después va a demostrar que eso para él no es cambio, o no es cambio real. El cambio real sería esto, aparecer de la nada o volver a la nada. Dice Parménides, ¿ocurre esto? Claramente no. Bien. O sea, las cosas no aparecen de la nada y no se destruyen, no se desvanecen en la nada. Bien. Acuérdense que estos griegos son precristianos. El concepto de creación de la nada surge con el judaísmo e irrumpe en Occidente a través del cristianismo. Para estos señores no había creación de la nada, las cosas existían desde siempre. Bien. Parménides te va a decir, vos ves esto, vos ves una semilla que se transforma en árbol, que se transforma en mesa. Pero en realidad, la materia es siempre la misma. De hecho, eso es lo que nosotros conocemos hoy en la física moderna, conocemos como el principio de conservación de materia. O sea, por mucho proceso químico que vos hagas, la materia sigue siendo la misma, siempre. Bien, entonces, bueno, cambiar en sentido estricto es pasar del ser al no ser o viceversa. Si nada se crea ni se destruye, ¿existe realmente el cambio? No. Él va a decir, el cambio es una mera ilusión. O sea, es un cambiar de forma, de sabor, de sonido, o sea, de cosas que son perceptibles a nosotros. Pero la realidad es siempre la misma. Él va a decir, es siempre la misma. O sea, semilla de qué está hecha, de átomos, de materia. Y el arbolito, de materia. Y la mesita, de materia. Es todo materia, entonces. Es todo lo mismo. A eso va Parménides. Es todo en el fondo es todo lo mismo. Ningún cambio es realmente significativo o realmente relevante. ¿Bien? Por mucho que vos, inclusive aplicado al ser humano, por mucho que vos cambies el aspecto de tu cuerpo o que aprendas cosas nuevas o cosas así, quién sos, la persona que vos sos, va a ser siempre la misma. Esta visión tiene su lado bueno y su lado malo. La persona que, según él, la persona que es buena va a ser siempre buena y la persona que es mala va a ser siempre mala. O sea, no hay mucha posibilidad de redención para Parménides. Pero alto. ¿No habíamos dicho que todo cambiaba? O sea, Parménides demuestra que nada cambia, que en el fondo es todo lo mismo, en el fondo es todo materia. Y Heráclito había demostrado que todo en el fondo está cambiando. Por más que veamos el mismo barco, en el fondo tenés piezas distintas. ¿En qué quedamos? ¿Cambio o permanencia? ¿Qué es el mundo? O sea, está bien, nosotros vemos esto. Vemos semilla, árbol, mesa. En el fondo, ¿qué hay? ¿Es siempre la misma materia? ¿O
vemos el mismo objeto, pero la materia va cambiando. Esto lo podríamos aplicar a la mesa, por ejemplo. Hemos llegado a lo que en filosofía se llama una paradoja. O sea, una contradicción en que ambas opciones parecen correctas. Tanto Heráclito como Parménides tienen argumentos a favor de su postura. Los dos. Los dos tienen argumentos a favor de su postura. O sea, Parménides tiene lo que, incluso a nivel de física moderna, Parménides tiene el principio de conservación de materia y Heráclito tiene la... ¿Cómo se dice esto? Hoy. Perdón. Lo que, si no me falta la memoria, se conoce como la teoría de la relatividad general, que básicamente establece que nada está realmente quieto, todo se está moviendo. Nosotros nos parece quietos porque somos el punto de observación, pero en realidad todo se está moviendo. La Tierra se mueve, el sistema solar se mueve alrededor de la galaxia se mueve en el universo, y el universo, bueno, no sé, capaz que también se mueve por algún lado. Pero básicamente eso establece, todo está en permanente movimiento. O sea que los dos tienen incluso el respaldo de la ciencia empírica. Esto es lo que en filosofía se denomina una paradoja. ¿Bien? Una contradicción en que ambas opciones parecen correctas. No hay una resolución. Pasaron 2500 años y seguimos debatiendo esto los filósofos. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estudiamos nosotros? Ya van a ver qué tiene que ver. Pero bueno, esa pregunta la respondemos después. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no se entendió? Profe, entonces... ¿Sí? ¿Quién habla? Entonces, Cleto dice que... Yo, Guillermina. Hola, Guillermina. Contame. Hola. Dice que... Cleto dice que todo cambia. Sí. O sea, que está la esencia, pero de que puede ir cambiando. No es... sí. ¿No? A ver, sí. Primero, se pronuncia Heráclito, ¿bien? Ese es el elemento del señor. Segundo, Heráclito no habla de esencia. De hecho, el concepto de esencia lo inventa Santo Tomás de Aquino. O capaz que lo toma de alguna de materia. Un poquito posterior. Sí, no de la Biblia, lo saca de otros filósofos cristianos. O sea, es bastante posterior el concepto de esencia. Heráclito habla de alma, ¿bien? Plantea que los seres humanos, los seres vivos en general, tenemos un alma. Pero que esa alma también cambia, también va cambiando con el tiempo. ¿Se entiende? O sea, él habla de alma, pero que el alma también cambia. Lo mismo que cambia el cuerpo, cambia el alma. ¿Bien? Perfecto, gracias. No, por favor. Profe, Sí, ¿está grabando la clase para después publicarla? por supuesto. No Listo. confiese delito flagrante porque está todo grabado. No, listo. Perfecto. Ay, Dios mío. No, igual no se preocupen, cualquier consulta me la pueden hacer o ahora o después con el mail. Y la clase queda grabada para que la puedan ver todas las veces que quieran. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Se entendió? Si no, paso a la actividad directamente. Bien, vamos a la actividad. El hombre cambia y sin embargo es el mismo. Esta frase la tomé de la miniserie de Jesús de Nazaret. ¿Cómo se llama? Es muy buena esa miniserie. Son 6 capítulos creo que de 1 hora de reloj, una cosa así. Muy buena. Te resume bastante bien lo que es los 4 evangelios. Toma elementos de los 4. Tomé esta frase de ahí de la miniserie. Y lo que quiero es que escriban una reflexión en torno a esta frase. El hombre cambia y sin embargo es el mismo. No quiero que me hablen ni del barquito, ni del arbolito, ni de Heráclito, ni de Parménides. No quiero que me repitan el pensamiento de los dos filósofos, ¿sí? Quiero el pensamiento de ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema del cambio y de la permanencia? ¿Bien? El chico que ustedes conocieron en primer grado, ¿es el mismo que ahora tienen en sexto grado? Ejemplo bien concreto. ¿Qué piensan de este tema del cambio y la permanencia aplicado al tema del ser humano? ¿Bien? Y quiero lo que piensan ustedes. Y también quiero que me expliquen lo que piensan ustedes y por qué piensan eso. ¿Bien? Por experiencia personal, por un razonamiento que hacen, por lo que sea, pero
quiero que se expresen, que se explayen. No se preocupen si se va a entender, si no se va a entender, no se preocupen por el vocabulario, no se preocupen por nada. Yo he leído los trabajos de todas ustedes y todas escriben bien, se entiende, no hay problema por ese lado. Así que ustedes simplemente expresen lo que piensan sobre este tema, hagan una reflexión. Bien, entre 100 y 300 palabras, sería media carilla más o menos. Nada, media carilla. Básicamente esa sería la actividad de esta semana. No hay una respuesta correcta, simplemente hay que hacer la actividad, nada más. Insisto, no me interesa que ustedes me copien de memoria lo que decía Heráclito o lo que decía Parménides, no me interesa eso. Me interesa que ustedes piensen, reflexionen y me escriban lo que piensan ustedes. ¿Bien? Eso es lo que me interesa. Profe, una consulta. Por favor, dígame. Para Heráclito existe el alma, pero para Parménides no existe el alma. Parménides nunca se explaya acerca de cómo concibe al ser humano. Él siempre habla de la naturaleza en general. Ser humano y el resto de cosas incluidas. Todo adentro de la misma bolsa. Supuestamente él después tenía otro libro, o iba a escribir otro libro, donde iba a explicar esas cuestiones más... así como del alma, el ser humano, los animales, etc. Pero ese libro está perdido, nunca se encontró. Así que no sabemos lo que pensaba al respecto. Bien, y segunda consulta. Sí. Para hacer la actividad, ¿me puedo hacer de referencia a mí misma? Por supuesto. ¿Como ejemplo? Por supuesto. Bárbaro, gracias. Por supuesto. Insisto, quiero que argumenten lo que ustedes consideran que es correcto. No, ¿cómo se dice esto? No que me copien o me digan el pensamiento de los autores, ¿bien? O sea, no... A ver, ¿lo ubican a Paulo Freire? ¿Lo ubican a Paulo Freire? Sí. Bueno, Sí. ¿qué pensaba Paulo Freire sobre la alfabetización? Ustedes saben que gran parte de su labor educativa fue alfabetizar adultos. Una de las frases más contundentes que tiene él sobre alfabetización es que alfabetizar no es que el alumno aprenda a escribir palabras random. Alfabetizar es que el alumno aprenda a escribir sus palabras, las de él. O sea, que aprenda a expresarse. ¿Bien? Por eso, filosofía, la misma canción. La materia de filosofía no está para que aprendan de memoria el pensamiento de los filósofos, está para que reflexionen sobre estos mismos problemas ustedes. ¿Bien? Y estos problemas después ya van a ver a medida que avancemos con los autores cómo se relacionan directamente con lo que es la práctica educativa. O sea, yo no me voy a parar delante de un curso de la misma forma si considero que están en permanente cambio a que si considero que son siempre los mismos y que no pueden cambiar ni siquiera queriendo. No me voy a parar delante de un curso de la misma manera. Entonces, consulta. Sí. Pero si en algún momento vamos a llegar a ver si estos dos pensamientos, cuál es el verdadero o no, o nos quedamos siempre parados de la paradoja y cada uno elige desde qué pensamiento abordar, digamos, el día de mañana la docencia. Esa pregunta es más para la materia del semestre que viene, pero te hago un spoiler, ¿bien? ¿Quién conoce la verdad? Buena pregunta. ¿Quién conoce la verdad? Solo Dios. Así que, básicamente, la ciencia hoy en día ya prácticamente ha abandonado el concepto clásico de verdad, en el sentido de conocimiento, en el sentido de adecuación entre mi intelecto y la cosa concreta. Hoy en día lo que hacemos es tratar de predecir y explicar fenómenos. Pero cuál sea la verdad, el pensamiento verdadero, no hay manera de dilucidarlo, porque ¿cómo lo demuestro? Pequeño detalle. Gracias, profe. No, por favor. Es más, la idea de paradoja justamente es que los dos son verdaderos, porque como ya te dije, uno tiene de su lado el principio de conservación de materia, que es un principio básico de la física, y el otro tiene de su lado la teoría de la relatividad general, este tema del movimiento permanente, y también algo de la termodinámica, así que bastante interesante el tema. O sea, es como que tiene a dos físicos peleándose entre ellos.
Es un tema interesante. Ya el semestre que viene vamos a trabajar más sobre ese tema de la verdad, el conocimiento, etc. Ya lo vamos a trabajar en profundidad, pero por ahora háganse amigas de la paradoja. Así que bueno. Yo tengo una duda sobre la Por supuesto. metáfora del barco. Vamos con el barco. ¿Cuál es el barco real? ¿El que guardaba, el que juntaba cosas antiguas o el que habían cambiado? ¿Quién le responde desde lo que expliqué hace un segundo? ¿Se animan? ¿Los dos son? ¿Los dos? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Yo creo que no hay como una respuesta Verdadera. certera. Claro, es como que hay dos pensamientos o dos formas de verlo y que ninguno es ni correcto ni falso, es como paradójico. O Esa sea, es la desde los gracia. dos puntos de vista que se vio el barco, se puede decir que es verdad desde los dos puntos de vista que diste sobre el barco. O sea, no es que uno esté mal o el otro esté bien. Exactamente. Claro, porque los dos autores fundamentan el porqué. Exacto. Como decía Obi-Wan Kenobi, depende de tu punto de vista. Vean la trilogía original de Star Wars. Tiene un montón de filosofía la trilogía, la original, la de los años 70. Después ya es más acción, más cosas, pero la original tiene un montón de filosofía. Montonazo. Depende de tu punto de vista. Es más, hay personas que defienden que los dos barcos son el barco de Teseo. Interesante. Es una paradoja. Es una paradoja. Las paradojas tienen eso. A ver, vamos a hacer la paradoja mucho más simple. Yo estoy de novio hace unos 4 años, más o menos. ¿Mi novia es la misma mujer con la que me puse de novio hace 4 años? Sí, no. No, La pero esencia sí. Sí, No, pero no. sí. Sí, no. No lo sé. En algunas cosas sí, en otras no. No es la misma persona. Menos mal que no es la misma persona. Cambió para bien. Yo también cambié para bien. Yo, por ejemplo, era mucho más inmaduro antes. La verdad. ¿Se entiende? Entonces, por eso, o sea, es muy aplicado al ser humano. Te das cuenta cómo la paradoja es algo de todos los días. Es algo de todos los días. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O ya nos despedimos por hoy? Profe, a mí me quedó una duda con respecto a eso que dijo sobre el tema de la verdad, de que no hay como una verdad. O sea, que la única verdad la tiene Dios. Sí. Pero a mí, viste, se me mete como la ciencia en el medio. La ciencia O sea, busca la verdad. Pero si la ciencia comprueba algo de forma empírica, Bien. ¿eso no tiene una verdad absoluta en cierto punto? Eso no tiene una verdad absoluta en cierto punto. Te hago una pregunta, ¿sí? ¿La física es una ciencia? Sí. Bien. Sir Isaac Newton fue un gran físico, un hombre que comprobó muchos principios de la física moderna. ¿Es correcto eso? Creo que sí. No, sí lo fue. Él escribió, de hecho, la famosa 3 leyes de Newton, que vos estudias física, clase 1, la 3 leyes de Newton. Okay. ¿Sabías que Sir Isaac Newton fue refutado por Albert Einstein, verdad? Sí. Sí sabía eso. Concretamente, Newton pensaba que la gravedad no afectaba la luz. Einstein demostró que la gravedad afecta la luz. Bien. ¿Y sabías que el pensamiento de Einstein después también fue refutado por la física cuántica? Sobre todo el tema de la relatividad general. Y así podemos seguir. O sea, la ciencia propiamente, cuando demuestra algo, eso no se considera una verdad establecida e irrefutable. Se considera una verdad falseable. O sea, vos siempre tenés que estar abierto a la prueba en contrario. Bien, a que venga alguien y te muestre que eso no es así. O no es así siempre y en todo lugar. No es así siempre. O sea, Newton, por ejemplo, pensaba que la gravedad no afectaba a la luz, porque la gravedad era algo que afectaba a los cuerpos, decía él. A los cuerpos, a la materia, a esto. La luz no es materia. Entonces, no puede ser afectada por la gravedad. Ahí está el debate sobre si la luz es materia o no es materia, no importa. Supongamos que no es materia. No puede ser afectada por la gravedad. Einstein demostró que aunque la luz fuera inmaterial, igual es afectada por la gravedad.
Porque la gravedad no es una fuerza, es una distorsión del espacio. Y ahí saca eso toda su teoría, bueno, no importa. Pero bueno, se entiende, o sea, la ciencia funciona así, funciona por demostración y falsación. Siempre está abierta a la refutación, a que venga alguien y te diga, mirá, demostré que lo tuyo no es tan así. Siempre con evidencia empírica. Pero siempre con una fundamentación, profe, ¿no? Ahí va, siempre con evidencia empírica. Tomá, era un laboratorio, hice esto. O sea, no es así porque no me gusta, no. O sea, tenés que mostrar algo. O sea, supongo que debe haber muchas teorías que tratan de demostrar cosas contrarias a lo que muestra la ciencia, pero mientras no tengan pruebas empíricas, digamos que eso que comprobó la ciencia queda así, tal cual. Exacto. Hasta que alguien presente pruebas. Exacto, o sea, a ver, dentro de la propia Sujeto a ciencia hay modificaciones. teorías que tratan de demostrarse. O sea, le doy un ejemplo tonto. Hay una teoría de la astronomía que sostiene que hay un planeta que aún no hemos descubierto en el sistema solar. ¿Bien? O sea, básicamente sostienen que entre Mercurio y el Sol hay otro planeta más que se llama Vulcano, ¿bien? Y que todavía no lo hemos llegado a observar por distintas cuestiones, pero sostienen que ese planeta está ahí. Y bueno, hasta ahora no se considera científicamente válido porque no lo encontramos. Pero si el día de mañana aparece una foto de Vulcano, listo, ya está, descubierto, es científico. Como también el ejemplo de las vacunas que estaba en Nova Debate, Sí. el que la gente que no cree en las vacunas. Sí, a ver, la gente que no cree en las vacunas no es tan así. La vacuna está demostrado que funciona, que no tiene un efecto placebo, o sea, que tiene un efecto sobre el cuerpo. La gente que no se quiere vacunar o que está en contra de la vacunación obligatoria es porque consideran que tiene efectos negativos y que por tanto tiene que ser decisión de cada persona si arriesgarse o no arriesgarse. ¿Se entiende? Ahora, ¿la vacuna tiene realmente efectos negativos? Bueno, ahí tiene que venir la ciencia y decirte sí, no, algunas y otras no. Por ejemplo, la vacuna contra la gripe, ¿vieron la vacuna contra la influenza? Esa a veces tiene efectos negativos. Mi papá se vacunó contra la influenza, mi papá es médico. Los médicos se tienen que vacunar, obligatoriamente. Se vacunó y estuvo 2 días enfermo. Porque la vacuna a veces genera ese problema, que te enfermas. No le pasó nada, pero, o sea, ya tiene que estar 2 días en cama. ¿Me explico? O sea, hay vacunas que tienen efectos negativos. Eso no es un invento. El gran debate sobre el tema de los antivacunas surgió cuando apareció la teoría de que determinada vacuna generaba autismo. ¿Bien? O sea, provocaba autismo en los chicos. A día de hoy no se ha podido comprobar que tales vacunas generan autismo. Sí se ha comprobado que hay sustancias que pueden incentivar el autismo o agravarlo si ya existe. Obviamente que esas sustancias no se usan en las vacunas por legislación. Nadie va a hacer una vacuna que enferme a la gente. Pero bueno, el debate surgió más o menos así. Volviendo al tema de la ciencia, sí, o sea, la ciencia cuando demuestra algo no lo considera una verdad irrefutable. ¿Eso sabés cómo se llama? Verdad irrefutable que no admite prueba en contrario. Se llama dogma. Textual, se llama dogma. ¿Bien? La Iglesia Católica tiene dogmas. Qué sé yo, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No se acepta prueba en contrario. El que no le guste, se funda su propia iglesia. Corta. Así de simple. ¿Se entiende? Que de hecho hubo otros cristianos que dijeron, no nos gusta, nos fuimos. Y se fueron. Y se hicieron su propio movimiento. Se llamaron los arrianos. Después ese movimiento desapareció, no continuó. Pero existió, por supuesto. Me explico, o sea, si la ciencia afirmase algo y dijese esto no admite más prueba en contrario, se convertiría ya en una religión prácticamente. Entonces, no es la gracia, no es así. Así que bueno. Profe, perdón, una compañera estaba preguntando sobre la transformación en la conversación. Perdón, no la leí, me copé hablando de la ciencia. Decir transformación entonces no estaría bien. Porque si usamos ese término estamos diciendo que algo se transforma o cambia. Transformar literalmente significa cambiar de forma. Depende en qué perspectiva te parece. ¿Bien? Cambiar de forma es pasar, por ejemplo, de ser una semilla a ser un árbol. Ahí cambio la forma. Ahora, la pregunta del millón es si ese cambio es verdadero cambio o es meramente una apariencia. O sea, vos podés decir transformación. El tema es
¿Qué tan real es ese cambio cuando hay una transformación? ¿Me explico? ¿Qué tan real es ese cambio? Si una oruga se convierte en mariposa, ¿verdaderamente cambió? Otra expresión de la misma paradoja. Esa expresión de la oruga y la mariposa creo que es de un pueblo originario, si no me equivoco, no me acuerdo cuál. Pero para que vean que los problemas filosóficos no es invento de los griegos, es patrimonio de la humanidad. Ya lo estaba presente en prácticamente todos los pueblos. Pero sí, básicamente se puede hacer eso. De nada, Marlene. Bueno, ¿alguna pregunta más? A ver esto. Si no hay más preguntas, nos despedimos por hoy. Bueno, nos despedimos por hoy. Nos vemos la semana que viene. Vieron que a partir de esta semana vamos a empezar a usar Google Classroom porque básicamente Drive nos vive dando problemas. Y no a una de ustedes, sino unas cuantas. Así que vamos a empezar a usar Google Classroom. Yo vi que ahí lo están usando con otras profesoras. Así que calculo que no habrá problema. Si llega a haber cualquier inconveniente de que no pueden cargar la actividad, me la pasan por mail y ya está. Lo que sí les voy a pedir que por favor intenten cargarla en el Classroom porque me es más fácil, a mí me es mucho más fácil sinceramente que tener que agarrar, pegarla, o sea, me ahorran bastante trabajo. ¿Qué le iba a decir? Lo último que les iba a pedir es esto. Yo he visto que muchas de ustedes ponen el nombre ponen su nombre personal en el propio documento de Word, ¿bien? Y otras lo ponen en el nombre del archivo. O sea, a mí me aparece archivo, documento de Word, se llama Ruiz Gonzalo, actividad 4, una cosa así. Les voy a pedir que por favor todas empiecen a hacerlo de esta forma. O sea, que el nombre del archivo de Word sea el apellido y el nombre de ustedes y después qué actividad es. Más que nada para poder identificar a quién pertenece más rápido, porque si no tengo que abrirlo, esperar a que mi computadora abra el Word, que tarda bastante, y ahí recién puedo ver de quién es el trabajo. Por eso les quería pedir si pueden hacer ese favor de que el nombre del archivo ya diga el apellido y el nombre de ustedes. Bien. Así que bueno, le agradecería mucho en ese caso. Bueno, nos estamos viendo entonces hasta la semana que viene. Chao, profe, gracias. Chao. Bueno, No, por profe, favor. chao. Gracias. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, profe, gracias. De nada, nos vemos. Ay, mi mandíbula.